Caminito era un desvío del ferrocarril. Lo que yo me acuerdo de Garibaldi y Caminito, por ahí circulaba, era la vía del tren. Se daba toda la vuelta y en Olavarría había un desvío que entraba el tren por el Caminito y tomaba por el puerto. Y iba ahí por el puerto, cargaba o descargaba y seguía su rutina. En 3 meses más se inauguró un pequeño ramal por lo que hoy es la calle Caminito, saliendo por la vuelta de Rocha al muelle y retrocediendo, en cierto modo, aguas abajo del riachuelo por la margen de la capital federal, hasta la calle, la avenida Almirante Brown actual, y ahí estaba la estación Muelle de la Boca. Ante el problema de las inundaciones en la parte sur, entre lo que hoy es la calle Alsina, entonces Potosí, y Garay, el ferrocarril se puso en gastos y armó un viaducto de unos 1.600 y pico de metros, que está profusamente ilustrado en las fotos de la época, que le permitía un acceso directo y seguro a este resguardo de las inclemencias del río. Ese viaducto se inaugura el 2 de abril de 1871, en plena epidemia de la fiebre amarilla. En lo más tremendo de la fiebre amarilla se había seguido trabajando y inaugurado hasta donde después se levantó la estación central. Se armó una gran estación para la época que era prefabricada, aparentemente había sido destinada a cierto lugar de la India. Hay quienes dicen que era Madrás, o algunas de estas ciudades importantes de la India, en poder comercial y político de los ingleses. Llegó acá, se la armó y figuró en una cantidad de ilustraciones, ¿no? El centro de la estación central coincidía con la esquina de Bartolomé Mitre, la actual esquina de Bartolomé Mitre, entonces Piedad, y el Paseo de Julio, hoy Leandro Alem. Ahora, cuando se incendia esta estación, en circunstancias poco claras, tanto el comienzo como el desarrollo del incendio, ¿no? Con la construcción del actual Puerto Madero, que ya había comenzado, la vía cruzando por lo que es Paseo Colón molestaban. Entonces la municipalidad estaba empeñada en que esas vías no se usaran. Entonces directamente ahí el ferrocarril perdió su interés comercial y se terminó el servicio de pasajeros. Prácticamente con la destrucción de la estación central y el corrimiento de la cabecera Casa Amarilla, el movimiento de pasajeros a Muelle de la Boca murió. En este predio donde estoy sentado, que hoy es una plaza hermosa, existía decíamos el Potrero, estaba la estación de maniobra del ferrocarril que se llamaba Casa Amarilla. En la Casa Amarilla era el lugar donde llegaban los trenes para hacer las descargas de Manzana a Granel desde Neuquén. Y donde paraban los trenes acá que traían batata, papa, membrillo, y con otros chicos siempre esas travesuras, abríamos algún vagón y si nos llevábamos alguna cosa para casa. Algunos traían caballos, que también algunos vagos se llevaban los caballos. Íbamos a la Casa Amarilla y esperábamos que descarguen las manzanas para meter las manzanas en la bolsa, o membrillo, y después escapa. No salía gratis la manzana y el membrillo. Y el nombre de Casa Amarilla viene porque hay una casa que actualmente ustedes la ven, pintada toda de amarillo, que es la réplica de la casa que usó el almirante Guillermo Brown. Pero esto eran tierras del almirante Brown. Hacia 1950 más o menos se instaló un tercer riel, cruzaba por la vía del ferrocarril Buenos Aires y Ensenada por atrás de la cancha de Boca, cruzaba por un puente nuevo que se hizo en 1913, cuando ya el servicio de pasajeros del Buenos Aires y Ensenada estaba abandonado, que es ese puente levadizo que está un poco aguas abajo de la estación Barraca de Peña, que es así queda el viejo edificio. Entre el puente Sáenz Peña y el Patricio está el puente levadizo del Ferrocarril Sur. Ahí durante mucho tiempo pasó un tren que venía de Córdoba a Mar del Plata que se llamaba Mar y Sierras. Pero lo que más funcionaba era el movimiento de carga. Todo a lo largo de la vía del tren, digamos desde Olavarría, tomemos Olavarría hasta el cruce con el riachuelo,
En cada cuadra, espera que... En cada cuadra había un guardabarrera. Y en todos los lugares tenían campanillas. Había unas flores que eran campanillas que no daban olor, pero que eran muy agradables a la vista, ¿no? El olor más agradable que recuerdo de la Boca eran las madreselvas. A fines del siglo XIX, la Boca estaba separada de la ciudad por un gran pajonal. Este fue el motivo que generó el caldo de cultivo de ideas y movimientos revolucionarios. Entonces, ¿qué hacían acá? Se venía todo el malandrinaje de Buenos Aires, más de la poca ciudad que había, y todo, a medida que fue creciendo la ciudad, todos los que eran contra del gobierno. Por lo tanto, acá la Boca se hizo un centro que ni siquiera se llamaba todavía la Boca del Riachuelo. Era un lugar aislado y empiezan a surgir estos movimientos hechos por gente independiente que indudablemente tiene su repercusión posterior, porque La Boca fue el lugar donde surge el primer diputado socialista de América, y esto es un hecho ampliamente significativo, porque eran habitados y había mucha preeminencia de anarcosocialistas en La Boca, gente que venía de la anarquía, del socialismo, con un grado de identificación y de lucha por las mejoras sociales. Y bueno, esto va a identificar a personajes de la historia que realmente son muy significativos. Hablábamos recién de Palacios, primer diputado. Si uno dice, ¿cómo surge Palacios como primer diputado? Palacios no vivía en La Boca. Palacios nació en el centro de Buenos Aires, ¿sí? Y después trabajó incluso en el centro, en Bolívar al 200 tuvo su estudio de abogado, se recibe de abogado, es un hijo que su padre reconoció, pero realmente no era de un matrimonio que funcionaba. Su padre había tenido varios hijos con una mujer, una cantidad de Palacios que eran 9 hermanos, y un 10º posterior que también nació en esa familia, y después se casó con otra mujer, es decir, su padre lo reconoció, pero era un joven que no tenía las características del hogar que nosotros titulamos. Muy influenciado por su madre, tuvo una gran influencia religiosa, él era un gran lector de la Biblia y conocía mucho de estos temas, y comienza su carrera de abogacía y su preocupación por los temas. Y lo convocan del Partido Socialista a tener una presentación de su tesis, y hace la lectura de su tesis en el centro de Buenos Aires. Y el segundo grupo que lo invita a Palacios a tener divulgación de esa tesis es aquí en La Boca. En esta misma cuadra que nosotros estamos, en Suárez al 600, funcionaba un comité de la juventud socialista y lo invitan a Palacios a que haga la lectura y tenga un discurso sobre el tema que había presentado como tesis. Esto significa su introducción dentro del grupo socialista sin querer afiliarse. Durante mucho tiempo tuvo resistencia a afiliarse, pero cuando llegan las elecciones de 1904, un grupo de residentes de La Boca va y le pide a Palacios que sea su candidato a diputado. Palacios, me lo ha contado gente que todavía está viva, ¿no? Se sentaba con un banquito acá en la esquina cuando estaban construyendo este edificio, y se ponía el banquito ahí en la esquina y empezaba a gritar que esto tenía que, para qué gastaban plata en esto, que esto tenía que ser una industria para darle de comer a los obreros y no, bueno, viste todo el discurso socialista. Bueno, dice, pero que no faltaba nunca, día por medio o todos los días se sentaba con un banquito ahí y entraba, Precisamente yo cité un personaje que había escrito mi hijo el doctor, que es Florencio Sánchez. Es de Florencio Sánchez la frase que cuando gana Palacios dice: a la boca ya tiene dientes. Varios equipos de fútbol se habían formado en el barrio a principios del siglo XX, entre ellos el más emblemático de Argentina y el mundo. Tenemos lugares emblemáticos, calculá vos lo que es la cancha de Boca, ya ni eso ni hablemos, con el equipo más famoso del mundo, el que tiene más copas. Este es un lugar donde hay una cancha de fútbol, se llamaba La Herradura, porque acá, cerquita acá en Tomás Liberty y Patricio, había un bar que se llamaba La Herradura y tenía un equipo de fútbol, donde salieron algunos jugadores que jugaron en Boca Juniors, el caso de Pérsico, el caso de
Pianetti. Y acá cerca, Pilcomayo Iral, había un almacén que era del padre de Peuchelli, un jugador que jugó en River Plate, una gloria de River. Y en la década del 40, cuando fue la huelga famosa de jugadores, acá entrenaban Di Stefano, Pedernera, todos venían, se entrenaban acá y después se bañaban acá en lo de Peuchelli. Detrás mío, ustedes verán, el estadio Boca Juniors. Este estadio fue construido en el año 40. La obra la dirigió el ingeniero Del Pini, una obra, es decir, como estadio de fútbol, una obra maestra, porque en este terreno tan chiquito no se cree cómo se hizo toda esta instalación, que es una instalación bastante grande como para el terreno. Y bueno, y es un estadio con una acústica excepcional. Me honra de haber sido, y haber sido directivo del club, de nuestra casa grande, como quien dice. En esta cancha se han vivido espectáculos muy importantes, tanto futbolísticos, internacionales, como también artísticos. Tengo el honor de decir que cuando yo nací, al principio en lugar de decir mamá dije Boca, porque acá hacemos así, nacemos ya con el Boca en nuestro corazón, en nuestros labios, y que después es realmente nuestra pasión. Había mucho River Platense aquí en la... Hay todavía siempre, mucho. A los 6 años me hice socio de River. Hasta el año 1923, el Club Atlético River Plate tuvo su estadio en la Ribera. El último estaba ubicado del lado oeste de la dársena sur. El terreno era propiedad del empresario naviero Nicolás Mianovich. 1912, ¿no, don Federico? En 1912 se hizo socio. No, 14 más o menos. Me acuerdo que teníamos la cancha en Gaoto, Pedro Mendoza, Pinzón y Aristóbulo. ¿Te acuerdas que estaba la usina alemana? Bueno, un día le dije a mi padre, me voy a hacer socio de River. ¿Cómo vas a ir? Sí. Si me acompañaba vos, voy. Bien, si no voy solo. Vivíamos a 2 o 3 cuadras nosotros de ahí. Vivíamos a Almirante Don al 600. Y me dio un papel, un radical, que equivalía a 50 centavos. Y me hizo socio ahí. Socio número 1 vitalicio de River Plate. Para mí la Boca es mi segunda patria. En la esquina que forman las calles Almirante Brown, Pérez Galdós y Villafañe, se construyó en 1908 el Castillo, obra del arquitecto francés Gustave Lignac, que fue muy innovador en su época, por el estilo y por contener en su parte superior un tanque de agua que abastecía los departamentos y que es el primero que se instala en el barrio. Tomás Liberti fue su fundador, que conmovido por la gran cantidad de incendios alimentados por las casillas de madera y las frecuentes inundaciones del riachuelo, decide poner manos a la obra. Tenemos los bomberos voluntarios, fundados en el año 1884. Bomberos Voluntarios Vuelta de Rocha es un desprendimiento de lo que fue en su momento Bomberos Voluntarios de la Boca. Francisco Carbonari, que fue el fundador de Bomberos Voluntarios Vuelta de Rocha, fue presidente y jefe de Bomberos de la Boca, pero era un hombre de la Vuelta de Rocha, imbuido de la bohemia de lo que es la Vuelta de Rocha, junto con Quinquela, Filiberto. De hecho, Quinquela Martínez es el socio número 1 fundador de Bomberos Voluntarios Vuelta de Rocha. Digamos, la bohemia del barrio se centralizó en esta asociación de vecinos. Yo soy presidente de la asociación vecinal
y Bomberos Voluntarios Vuelta de Rocha. Orgullo de nuestra zona, el barrio de La Boca, y del corazón cultural de lo que es el barrio. En total nosotros tenemos en este momento 150 hombres y mujeres. Bomberos Voluntarios Vuelta de Rocha es la primera institución que a la mujer la incorporó dentro de lo que es específicamente operativo. Y ser bombero voluntario es un montón de cosas juntas. En principio la vocación de dar una mano, de ayudar, y dentro de este espacio solidario especializarse de alguna manera en lo que es la emergencia, en lo que es la urgencia, en lo que es la necesidad. Yo soy vueltarrochense. Te vas a parecer algo nuevo, ¿no? El de Vuelta a Rocha y La Boca. Yo nací en la Vuelta a Rocha, tengo la casa de mis abuelos que compraron cuando vinieron de Italia en 1902. Lo seguimos por tradición. Yo digo con orgullo que mi familia hace 132 años que vive en la misma casa. Y el domicilio es Garibaldi 1982, o sea, a menos de 150 metros de donde estaba el puente Garibaldi. Por eso es que lo conozco muy bien. A principios del siglo XX, a ambas orillas del riachuelo, la actividad industrial era frenética. Para efectivizar los traslados de una orilla a otra, se necesitaban un medio de transporte de grandes dimensiones. El transbordador, que permitía trasladar pesadas cargas sin dificultades. Su diseño se inspiró en el invento del francés Ferdinand Arnaudin. De estos puentes transbordadores, aparentemente no se construyeron más de una veintena en el mundo. En la Argentina se construyeron 4, y los 4 en la zona de La Boca. El primero de todos fue el puente Presidente Luis Sáenz Peña para cruzar el riachuelo a la altura del fin de la calle en Garibaldi. De los trabajadores Urquiza y Luis Sáenz Peña, lo que le voy a decir que la gente no lo conocía por ese nombre. La gente lo conocía por el nombre de la calle donde desembocaban los transbordadores estos, que tenían escrito el nombre en el frente de cada uno de ellos. El puente de la calle Garibaldi, arriba de todo, había una casa. En esa casa vivía el puentero, que era el que manejaba el puente, porque después estaban los otros dos que eran los encargados de vender los boletos, que tenían una máquina grande así, con diferente calidad y precio, porque no iba a pagar lo mismo un carro de un caballo que un carro de 3, ni un camión chico que recién empezaba, todo ese tipo de cosas, ¿no? El segundo, cronológicamente, nuestro emblemático puente Nicolás Avellaneda, transbordador, en el extremo de Almirante Brown. El tercero, el que estaba en el extremo de la avenida Patricios, que cumplía una función importante relativamente por la vecindad, en la orilla de Avellaneda, del frigorífico La Blanca. Ese es el puente Capitán General Justo José de Urquiza, para ponerlo con todo su nombre. Y el de la calle Patricio, bueno, este era el presidente Justo José de Urquiza, que terminaba justo en la avenida Patricio. Ahora, ¿por qué estaban todos estos transbordadores? Porque en la isla Maciel y en el Docsú, que eso pertenece a la parte de Avellaneda, había muchísimo, pero muchísimo trabajo. Funcionaban todos los transbordadores. El último de todos, muy posterior, y quizás el último o el penúltimo en el mundo, fue el olvidado y presente, aunque olvidado, transbordador que está insertado debajo del puente Avellaneda Nuevo, el puente de las rampas, el puente alto. Fue inaugurado el 5 de octubre de 1940, que justo se festejaba, como se festeja todos los años, el Día del Camino. Su ingeniero fue Juan Valle y el arquitecto Rodríguez Videla. Su obra se continuaría por 3 años hasta su inauguración en 1940. Puente cuya calzada es móvil, se puede mover 22 metros, creo,
verticalmente, pero manteniéndose horizontal para permitir el paso de barcos importantes, cosa que ya no sé en qué medida ocurre, prácticamente no ocurre. Pero debajo tenía un transbordador que ¿por qué se hizo? Y hay que pensar que este último puente ya es de 1940, porque aún en 1940 había un importante movimiento con carros de caballos, que no podía pensarse que por más que fueran arrastrados por caballos muy forzudos, pudieran remontar la larga rampa, inclusive frenar al vehículo en la bajada, ¿no? Entonces era muy importante que pudieran cruzar por estos puentes. A la vera del riachuelo había muchos industrias, muchos movimientos de trabajo, de gente, de transporte. Se navegaba, había navegación comercial. O sea que en un momento llegaron a funcionar tal vez los 4 al mismo tiempo. El Nicolás Avellaneda, que tiene el mismo nombre oficial que el Puente Nuevo y su transbordador, que están al lado a 50 metros o 60, este fue construido por el Ferrocarril del Sur y donado o permutado, diríamos, entregado a las autoridades nacionales. El fabricante era la fundición Patent Shaft and Axle Tree Company, con talleres o fundición en Old Park, en Wednesbury, en Inglaterra. La dirección técnica estaba a cargo de los ingenieros Livesey, son, o sea, hijo, y Henderson de Londres. Lo trajeron por barco, en realidad no había otra manera en ese entonces que por barco. Eso demoró un poco la construcción porque los materiales fueron llegando lentamente y de todos modos la construcción completa no duró más de 3 años. El transbordador llevaba pasajeros, peatones, llevaba vehículos que podían ser autos, camiones, carros, sobre todo los carros, que eran los que no soportaban la subida por el Puente Nuevo, y estaban preparados con rieles tranviarios. Hay que acotar que las plataformas de los transbordadores eran propulsadas por cables situados en la parte superior de la estructura, pero esos cables eran normalmente enrollados de uno u otro extremo por motores eléctricos, al estilo de un ascensor. Y tenían un dispositivo manual de emergencia por el cual con toda paciencia, como pasa también con los ascensores, si llegaba a descomponerse el sistema eléctrico o se quedaban sin corriente, cosa que no era muy habitual entonces, se podía rescatar a los pasajeros sin transbordarlos, porque por supuesto también se los podía hacer bajar a botes o cosas así. Pero estaba todo bastante bien planeado. Y los motores eran General Electric, ¿no? También había servicio de botes, pero la gente utilizaba el puente porque le daban un boleto que valía 5 centavos y servía para ida y vuelta. En cambio, en el bote había que pagar 5 a la ida y 5 a la vuelta. A veces, cuando se estaba apurado, se tomaba el bote porque nosotros había que esperar que cargaran los carros y todo ese tipo de cosas. De varias líneas informales de botes, una de las cuales, la más conocida, es la que cruza al llegar a Almirante Brown y Pedro Mendoza y cruza la Isla Maciel, esa se mantiene, porque por diversas razones hay un público que se ha mantenido fiel a esa línea, también por varias razones. Una de ellas era, bueno, el no tener que subir, aunque fueran escaleras mecánicas, cruzar a pie todo el puente alto, nuevo, y volver a descender. Pero había otras líneas informales de botes, hasta casi, diría, el puente Barracas. Lo que pasa es que esas duraron menos. Una seguramente duró más en el extremo de la calle de la avenida Patricios, porque enfrente estaba el frigorífico La Blanca, si no me equivoco. Entonces ahí había un movimiento obrero más o menos voluminoso y constante. Aparte de los pasos sobre nivel, también se construyó uno subfluvial. Y se inauguró en 1963 un túnel de servicio para cables de electricidad y para un naftoducto de YPF, que está prácticamente paralelo, por debajo del riachuelo, entre los puentes Transbordador Viejo y Transbordador Nuevo, que no, hasta donde sabemos, solamente fue visitado por el público el día de la inauguración, en 1963. Hay fotos y después, bueno, lógicamente no se utiliza.
En 1910, Buenos Aires respiraba aires europeos. Su modo de vida y arquitectura nada tenía que envidiarle al viejo mundo. A principios del siglo XX se inauguró lo que nosotros llamamos el Palacio de la Ítalo. En 1916 se inaugura el Palacio de la Compañía Ítalo-Argentina de Electricidad, diseñada por el arquitecto Juan Chionia. En momento era orgullo del barrio de La Boca y a donde trabajaba mucha gente del barrio, en la Ítalo, la famosa Ítalo. Durante 50 años, Buenos Aires fue una de las ciudades con mayor actividad nocturna del planeta. Pero la luz algún día se corta. En el año 1869, esta empresa fue fundada por un pariente de mi padre. En el año 1900 se la dejó a mi padre. Llegamos a tener alrededor de 50, 60 caballos, todos oscuros, porque eran todos caballos de raza, todos negros. Cuando era 2 caballos, el que lo manejaba usaba el bombín, la galerita. Y cuando era de 4 caballos, entonces llevaban el cilindro en la galera alta, y cuando no, uniforme de Napoleón.